Hola, ¿qué tal? Buenas noches a cada uno. Espero se encuentren muy bien. Pues el día de hoy he tenido a bien grabar otro video con el siguiente tema que tenemos de acuerdo al programa, ya que pues es importante ir avanzando en la cobertura de los contenidos que son parte del pensum, ¿verdad? Pero que también son necesarios cubrir dentro del programa. El día viernes voy a estar subiendo otro video, pero ya para hablar propiamente de algunas tareas, ¿verdad? De algunas que faltan y de algunas que ya fueron elaboradas. El día de hoy, pues nos vamos a concentrar en el tema principal, que es importante que ustedes pues puedan tener no solo la lectura, sino también como la contextualización de dicha lectura. En la plataforma también, ¿verdad? Estarán cargados todos los documentos que ustedes necesitan consultar. Sin embargo, si en determinado momento consideran que necesitan buscar otras fuentes para aclarar información o ampliar, ¿verdad? La información que acá se presenta o la que está sugerida en la plataforma, pues también lo pueden hacer, ¿verdad? Claro, sin ningún problema. Eh, Básicamente, el tema principal que tenemos para el día de hoy es precisamente los enfoques en cuanto a la investigación, ¿verdad? Los enfoques principales, pues, que es necesario abordar en el curso. De esa cuenta se denominan enfoque cualitativo y enfoque cuantitativo de la investigación social. Para ello, pues contarles que la forma en que está desarrollado el resumen en esta presentación que yo les voy a compartir, ¿verdad? Y que voy a estar explicando los conceptos más importantes, ¿verdad? Básicamente, pues se va a hacer como inicialmente, ¿verdad? Un recorrido sobre desde dónde vienen estos enfoques, qué fue lo que los originó, cuáles son sus relaciones con determinadas ciencias sociales principalmente, ¿verdad? También comentarles dentro de la presentación, ¿verdad? Que hay algunos autores que han contribuido en mayor medida a la definición de estos enfoques. También vamos a poder observar, ¿verdad?, que hay algunas características específicas de cada uno de ellos. Podríamos decir que en cuanto al método, en cuanto a algunas técnicas, pero sin embargo, a pesar de que son distintos y que ya en los últimos años, pues ha habido como una cierta, no rivalidad, sino una cierta preferencia por uno o por otro, ¿verdad? Y que de alguna forma los han llevado o los han colocado en una parte, digamos, contraria, ¿verdad? No es precisamente ese el objetivo final, ¿verdad? Del aprendizaje o de la contextualización de ambos enfoques, sino que ustedes vean, ¿verdad?, cuáles son los aspectos que tanto uno como el otro priorizan y por qué es necesario que ellos pues se conozcan, porque también vamos a ver de que se pueden combinar ambos, ¿verdad? Y que es precisamente esa relación de lo bueno de cada uno de ellos que puede converger en un proceso investigativo, es lo que más nos va a servir para poder realizar investigaciones que tengan lo mejor de ambos enfoques, ¿verdad? Esa sería como la parte, el objetivo final de la presentación que tenemos el día de hoy. Está un poquito extensa en cuanto a la cantidad de conceptos e ideas que es necesario manejar, pero pues precisamente lo bueno es que está tanto el documento como las explicaciones que yo voy a tratar de ir acomodando de acuerdo a cada uno de los temas que se van presentando dentro de esta presentación, ¿verdad? De los temas que se van abordando. En este sentido, pues
Se han consultado varios autores que nos sirven para poder explicar, ¿verdad?, estos conceptos a manera de contextualización, ¿verdad?, dentro del proceso investigativo. Sin embargo, la mayoría de los elementos o, digamos, sí, cuando hablamos de metodología, siempre hay algunos autores que son como más relevantes, ¿verdad? Ya sea porque explican con más claridad o ya sea porque incluyen más conceptos dentro de sus textos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es precisamente el documento de el teórico Hernández Sampieri en un resumen que se denomina resumen del capítulo 1 de su texto. ¿Verdad? Porque está el texto completo, pero también hay otro documento que es específicamente del capítulo 1 y me parece que aborda algunas otras definiciones de los capítulos 2 e incluso el 3, pero en el nombre pues es básicamente capítulo 1. Bueno, de esa cuenta les voy a compartir, ¿verdad? Los conceptos que tenemos para hoy y bueno, voy a ir contextualizando la información conforme van avanzando, vamos avanzando en ella. A mí me parece que pues en este momento ya ustedes tienen allí la presentación, ya la pueden observar. Y nos vamos a enfocar entonces en las definiciones y los conceptos que son propios de cada uno del enfoque, tanto del enfoque cualitativo como del cuantitativo dentro del proceso de la investigación social. eh, Acá, pues básicamente es como un esquema bastante resumido, pero bastante claro en cuanto a cuáles son los aspectos principales que se deben de considerar en cada uno de estos enfoques en relación a la investigación científica. Por ejemplo, podríamos decir que el enfoque cualitativo, ¿verdad? Es básicamente parte del método inductivo, ¿sí? Este es el método principal que utiliza este enfoque, donde es necesario realizar actividades como inmersión inicial en el campo, interpretación contextual, lo que implica flexibilidad, implica que son preguntas generadoras las que van a guiar la investigación y también se va a tener lo que es la recolección de datos, ¿verdad? De datos más que todo producto de preguntas del tipo abiertas, ¿verdad? Básicamente. Luego tenemos también, ¿verdad? Que me voy a pasar en la parte de abajo porque es la forma más ordenada de abordar esta información. En ese sentido, ¿verdad? El enfoque cuantitativo, por otra parte, su método o el método que más privilegia es el método deductivo, en donde deviene que debemos elaborar encuestas, ¿verdad? Se trata de abordar también el proceso de la experimentación, que esto es equiparable a los pasos que utilizamos cuando hablamos anteriormente del método científico. También se tienen ciertos patrones o relaciones entre las variables y todo ello pues implica que se van a hacer, el proceso de investigación se va a guiar principalmente por hipótesis, no obstante también puede incluir preguntas, ¿verdad? Preguntas que orienten la investigación. Y pues de igual forma también se tiene la recolección de datos, únicamente que aquí pues el instrumento o el cuestionario que se va a utilizar sí va a tener preguntas del tipo más que todo cerradas, ¿verdad? Esto es como a grandes rasgos lo que cada uno de los enfoques privilegia y finalmente pues se tiene, ¿verdad? Que una combinación de ambos enfoques nos da un proceso de investigación científica considerando un enfoque mixto, que así se denominaría la utilización tanto del enfoque cualitativo como cuantitativo dentro de un proceso investigativo.
En ese sentido, y haciendo un poquito referencia, ¿verdad?, a de dónde se quedaron estos enfoques para el proceso investigativo y eso, ¿verdad? Existen que los enfoques se han presentado para la investigación y su relación con diversas corrientes del pensamiento. Dentro del texto únicamente hace mención a 5 corrientes del pensamiento en ciencias sociales que son como bastante relevantes para lo que es la generación de categorías y conceptos en investigación, pero el documento lo que dice es que no va a explicar cada uno de ellos, cada uno de de estas corrientes de pensamiento, porque esto es parte de otra disciplina o de otro curso, por así decirlo, ¿verdad? Quiere decir que es algo que van a ustedes saber en mayor detalle en otro curso, no en el de metodología. Sin embargo, yo quise como rescatar así muy resumido, los aspectos más importantes de cada una de esas corrientes que tienen que ver directamente con la investigación, ¿verdad? Y con la metodología en las ciencias sociales. Sin embargo, pues como las corrientes de pensamiento son bastante extensas, mencionan, digamos, diferentes autores que las han propuesto, mencionan sus métodos, ¿verdad? Técnicas y contextualizan, ¿verdad? En qué época surgieron y así, ¿verdad? Es mucha información, entonces eso como que no es la esencia principal del tema. Entonces, por eso únicamente me di a la tarea de poner ahí sí que lo más importante y súper resumido, ¿verdad? De cada una de ellas. En ese sentido, menciona el texto el empirismo. El empirismo, pues lo que enfatiza es el papel de la experiencia y la evidencia, y que esto permitió el surgimiento del pensamiento científico y del método científico. Esa es en sí la importancia del empirismo. Por otra parte está el materialismo dialéctico, que es pues, una de las corrientes más conocidas por la mayoría de estudiantes y docentes, digamos, en el contexto de la Escuela de Ciencia Política. Esta corriente de pensamiento pues propone que el abordaje de los fenómenos y su método de estudio es básicamente dialéctico, que la dialéctica, en pocas palabras, ¿verdad? Así resumidas, como les comentaba, pues consiste en argumentos contrarios para dar dos argumentos contrarios, básicamente, para poder originar un tercer argumento. Es decir, es un proceso de intercambio de conocimiento y de argumentos, ¿verdad? En donde y no solamente implica los métodos o la teoría tal cual, sino que implica un proceso cognitivo, ¿verdad? Dentro de esa argumentación, ¿verdad? Que a eso es a lo que se refiere así a grandes rasgos. Y la importancia del positivismo, es decir, lo que el positivismo aporta para este proceso es el perfeccionamiento de los métodos empíricos y estadísticos. Esto es para la búsqueda y procesamiento de la información. Entonces, digamos que esos son como los aportes, ¿verdad?, de estas corrientes de pensamiento y también se tienen estas dos últimas. En cuanto a la fenomenología, lo que expresa es que el estudio de los fenómenos o componentes de la espiritualidad o interpretación de los sentimientos, esto también puede influir dentro del proceso investigativo. Sin embargo, más adelante en la presentación podrán ustedes hacer esta asociación de los postulados de la fenomenología, cuya mayor contribución va precisamente al enfoque cualitativo. Y por último tenemos el estructuralismo, que a grandes rasgos lo que propone es el análisis de un objeto o sistema como un todo. Y las partes de esto están relacionadas entre sí, ¿verdad? También busca identificar qué estructuras componen a su objeto de estudio, ¿verdad? De ahí deriva precisamente el nombre del estructuralismo.
De esa cuenta, hay varios teóricos de las ciencias sociales que han hecho diferentes aportes, ¿verdad? En cuanto a métodos, en cuanto a categorías que se constituyen dentro de las variables, ¿verdad? Y viceversa. Y también, pues, ellos han hecho aportes en cuanto a técnicas también, ¿verdad? Y los métodos propiamente, aparte de las teorías que propone cada uno de ellos. Entonces, esta es como una línea de tiempo, podemos decirlo así, en donde han ido, pues cada uno de ellos surgiendo, ¿verdad? Donde han tomado conceptos de teorías anteriores a ellos y las han ido modificando o dándoles otro enfoque y ampliando o investigando para poder producir precisamente nueva teoría, ¿verdad? Que es uno de los objetivos finales de la investigación. Entonces, en ese sentido, de todos los que están acá en esta línea del tiempo, como pueden observar, únicamente se van a rescatar tres que menciona el documento, porque esos aportes que estos tres teóricos hicieron pues de alguna forma influencian propiamente el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Entonces, de todos los que tenemos acá en esta línea de tiempo, nos quedamos con únicamente tres. Está el caso de la teoría del positivismo de el teórico Augusto Comte y la teoría del hecho social de Emile Durkheim. Ellos hacen aportes a lo que es el enfoque cuantitativo. En ese sentido, ambos tienen que el estudio sobre los fenómenos sociales requiere ser científico, es decir, susceptible a la aplicación del mismo método científico que se utilizaba en las ciencias naturales, porque todas las cosas, según ellos, o fenómenos pueden medirse y son susceptibles de medición. Por otra parte, específicamente en cuanto al enfoque cualitativo, es el teórico Max Weber y su teoría de la acción social, quien sienta las bases o los postulados que derivaron en el enfoque cualitativo propiamente. Su aporte consiste en introducir, por ejemplo, el término entendimiento. Vean, hay algunos autores de ellos que su idioma, ¿verdad? Materno es, por ejemplo, el francés o el inglés, o en el caso de Weber es el alemán. Entonces él utiliza el término, la palabra entendimiento propiamente en alemán, ¿verdad? Pero es porque, digamos, recuerden que las palabras que utilizamos en determinado idioma representan una idea, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta que, por ejemplo, es un ejemplo, cuando traducimos del idioma inglés al idioma español, podremos darnos cuenta que hay algunas palabras que en español que no encontramos una palabra en español que represente la idea de lo que querían transmitir con otra palabra en inglés. O sea, hay palabras que no se traducen literalmente, ¿verdad? Y en el inglés, por ejemplo, una palabra puede tener varios significados, ¿sí? Entonces, de esa cuenta, algunos textos prefieren quedarse en el idioma original en el cual fueron escritos, o bien, en este caso, algunos teóricos prefieren usar sus términos tal cual ellos los propusieron en su idioma, ¿verdad? Sin embargo, pues el texto sí traduce ese término propiamente en español entendimiento, y con esto a lo que lleva es a que para él, además de la descripción y medición de las variables sociales, era necesario considerar los significados subjetivos. eh, ahí hago la llamada de atención a que el enfoque cuantitativo básicamente propone la objetividad, pero para el enfoque cualitativo está bien el que el investigador utilice su subjetividad y el entendimiento del contexto en donde ocurre un fenómeno.
También acá se menciona que un método híbrido se puede utilizar también, ¿verdad? Pero en este sentido, ¿verdad? Este método utilizará herramientas como los tipos ideales y que los estudios no son solo macrosociales, sino también de instancias individuales. A esto, pues, con lo que se refiere Max Weber es a que un gran aporte dentro de su teoría de la acción social, menciona o elabora categorías, ¿verdad?, del deber ser en cuanto a diferentes variables de estudio, ¿sí? O sea, él define muy bien ciertas categorías que se denominaron tipos ideales, pero acá el énfasis está en que lo que él propone es que al momento de llevar a cabo una investigación no es únicamente relevante estudiar eh, al grupo social como tal, ¿verdad? Dentro de un contexto y tiempo determinado, sino que también es posible realizar investigaciones a partir de un solo caso, de una sola persona o de pocos casos, pero profundizar en aquellos aspectos que son inherentes a estos individuos que han sido seleccionados, porque a partir de allí puedo elaborar generalidades, ¿verdad? A eso es a lo que se refiere. Sin embargo, a pesar de que cada uno de los enfoques tiene sus propias especificidades, ¿verdad? También tienen similitudes y tienen relaciones entre sí. Es por ello que acá se presentan 5 fases que son similares y relacionadas entre sí y que ambos enfoques, tanto cuantitativo como cualitativo, las utilizan. En ese sentido, pues llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos, establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas, prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento, revisan esas suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis y proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar y o fundamentar esas suposiciones e ideas que guiaron el proceso investigativo al inicio, ¿verdad? Y dice también o incluso para poder generar otras, ¿sí? Siguiendo con la presentación, ¿verdad? Yo pues quise como rescatar del documento las cualidades o los postulados más importantes tanto del enfoque cuantitativo como el cualitativo que estaban dispersos en el documento y traté de hacer esta tabla para poder ordenar la información y que pueda ser más fácil compararlos, ¿sí? De esa cuenta, el enfoque cuantitativo tiene estos aspectos. Utiliza la recolección y análisis de datos para contestar preguntas de investigación y para probar hipótesis. El enfoque cuantitativo confía en la medición numérica, en el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer patrones de comportamiento en una población. También este método ha sido usado más que todo, como se vio anteriormente, por las ciencias duras. Esto es la física, la química, la biología, entre otras. Y por ello, pues es un método más propio para las ciencias llamadas exactas o naturales, también denominadas duras, ¿verdad? En ese sentido, voy a también finalizando con esta clasificación, en la parte cuantitativa, tenemos que en lo que respecta a la investigación, ambos enfoques consideran y coinciden en una definición, que es la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Por eso coloqué acá concepto para ambos enfoques, porque ambos enfoques tienen y coinciden en que esta es la mejor definición para lo que es el proceso investigativo o investigación tal cual. Siguiendo con las diferencias propiamente de cada uno, está
La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente. Nos otorga control sobre los fenómenos y de igual forma de los puntos de vista de conteo y las magnitudes de estos. Es decir que de alguna forma pues ofrecen mayor certeza el utilizar, ¿verdad?, los datos numéricos, el proceso de la estadística para poder hacer la medición en cuanto a los fenómenos o los aspectos de ellos que queremos incluir dentro de la investigación. Y por lo mismo, ¿verdad?, brinda la posibilidad de una réplica y un enfoque sobre puntos específicos de esos fenómenos, lo que hace que facilita la comparación entre estudios similares. Porque como ustedes saben, ¿verdad? Tanto la matemática como la estadística y todo lo numérico, pues tiende a ser susceptible de ser replicado, es decir, si hacemos, por ejemplo, una suma, ¿verdad? No importa cuántas veces la hagamos, siempre el resultado va a ser el mismo utilizando los mismos valores, ¿verdad? Por otra parte, el enfoque cualitativo es utilizado, de acuerdo al texto y la información que allí indica, que este enfoque es utilizado primeramente para refinar las preguntas de investigación, porque como se comentó anteriormente, cuando hacemos una investigación cuyo enfoque es cualitativo, lo que guía la investigación son las preguntas generadoras, ¿verdad? Mientras que en el cuantitativo teníamos que es más que todo a través de hipótesis. Acá en el cualitativo dice por lo mismo que a veces no necesariamente, ¿verdad? Se prueban hipótesis, mientras que el cuantitativo sí, ¿verdad? Eso es siempre. El cualitativo pues se basa en métodos de recolección de datos que no necesariamente van a tener una medición numérica. Esto es descripciones, observaciones, ¿verdad? Opiniones, entre otras. Las preguntas o hipótesis pues pueden surgir como parte del proceso de investigación, pero este proceso es flexible. Quiere decir que si en el camino surge otras preguntas que se puedan agregar o cambiar algunas de las que ya estaban, o bien tenemos una hipótesis, por ejemplo, implícita, pero en el camino producto de la recolección de la información, de la comparación, del análisis y eso, nos damos cuenta que esa hipótesis no era necesariamente la que debía ser, ¿verdad? Desde un inicio se puede tener una modificación. Claro, quizás la hipótesis no cambiaría en su esencia, pero recordemos que también la parte de la redacción tiene mucha importancia al momento de establecer las preguntas y la hipótesis, los objetivos y eso dentro del diseño de la investigación. Pero digamos acá el énfasis es que el proceso puede ser susceptible de modificación y por lo tanto pues se considera que es flexible, ¿verdad? El propósito del enfoque cualitativo pues es construir la realidad. También tiene una característica que se considera holístico porque considera el todo sin reducirlo al estudio de sus partes. Es decir, todo el proceso, ¿verdad? Todo lo que interviene en él es importante y debe ser tomado en cuenta desde este enfoque. También, ¿verdad? El enfoque cualitativo respecto a la investigación cualitativa nos indica que proporciona profundidad en los datos. También tiene la característica de la dispersión y una riqueza interpretativa, una mayor contextualización del ambiente o entorno y detalles y experiencias que hacen único ese proceso, ¿verdad? De igual forma, pues aporta un punto de vista fresco, natural y holístico, como se mencionó en la diapositiva anterior, acerca de los fenómenos, así como flexibilidad, ¿verdad? El método cualitativo está más asociado a lo que son las disciplinas humanísticas. En este sentido, tenemos la antropología, la etnografía,
La psicología social, acá podemos agregar la sociología también, ¿verdad? Entre otras, que son consideradas humanísticas o más de tipo social. Sin embargo, pues ambos enfoques son complementarios en algún punto, ¿verdad? De la investigación, si queremos incluirlos a ambos, y pues constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno. Es decir, muchas veces se va a privilegiar uno u otro dependiendo de cuál es el objeto del estudio que quiero llevar a cabo, ¿verdad? En el proceso de la investigación. Pero, digamos, a veces es posible combinar ambos, ¿sí? Y esto, de hecho, pues es lo que se ha denominado triangulación, cuando podemos utilizar técnicas, ¿verdad?, de ambos enfoques, y eso nos va a dar una investigación un poco más completa, ¿verdad? Si así lo queremos hacer. Vean, en el texto pues también están estos cuadros que pues tienen bastante información. De acá pues es un ejemplo a lo que el autor propone. En este caso, el ejemplo es el estudio de las minorías étnicas. Me pareció bastante interesante. Y acá pues lo que trata el autor de esquematizar es precisamente en qué se diferencia, ¿verdad? Un enfoque u otro, tomando como punto de partida un ejemplo, ¿verdad? Que es este caso, ¿sí? Pero digamos, esta desagregación se hace a partir de diferentes aspectos. Por ejemplo, si hablamos de la percepción de la realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que propone el enfoque cuantitativo y qué es lo que propone el enfoque cualitativo? ¿Sí? Dentro del proceso investigativo denominado en relación al estudio de las minorías étnicas, ¿sí? Otro aspecto es la forma de conocimiento. ¿Qué es lo que propone el enfoque cuantitativo y qué es lo que propone el cualitativo? En ese sentido también, ¿cuál es el papel del investigador y también de los participantes? Además de cuál es la relación entre ambos, entre el investigador y los participantes también, ¿verdad? Desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Sí sería necesario que ustedes pudieran leer con mayor detalle este documento y pues que puedan hacer como el análisis de interpretación de este estudio de las minorías étnicas en relación a lo que cada uno de los enfoques está proponiendo acá. Y bueno, también, ¿verdad? Otro aspecto que se considera dentro de ese mismo ejemplo es la aplicación, ¿verdad? ¿Cómo aplica el enfoque cuantitativo y cómo aplica el enfoque cualitativo las técnicas y los métodos que se proponen desde cada uno de ellos? Luego, el documento pues también me llamó la atención que tiene de forma visual, ¿verdad? Con este pequeño esquema, cómo diagramar las etapas del proceso cuantitativo y del proceso cualitativo también, ¿verdad? Me pareció que es bastante digerible, ¿verdad? Este esquema. Y bueno, como ustedes verán, ¿verdad? Que desde la fase 1 hasta la fase 10, ¿verdad? Cómo es el recorrido que inicia todo con una idea, ¿verdad? Ya anteriormente se ha visto dónde pueden surgir esas ideas, ¿sí? Ideas para iniciar un proceso investigativo. Pero en este caso con el enfoque cuantitativo, ¿verdad? Cómo va de la idea, cómo pasa al planteamiento del problema, luego la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Cuando hablamos de la revisión de la literatura, nos referimos a consultar, ¿verdad? Los documentos, las tesis, los textos que ya mencionan algo respecto a la investigación que queremos llevar a cabo, ¿sí? También, ¿verdad? La visualización del alcance del estudio,
es decir, el impacto, ¿verdad?, que nosotros consideramos que va a tener la investigación que queremos realizar. Luego pasa por la elaboración de la hipótesis y definición de variables, ¿sí? En este sentido, no estamos hablando de una hipótesis implícita, sino explícita o propiamente colocada dentro del diseño, ¿verdad? Y dentro del documento final propiamente también, ¿verdad? Del informe final. Luego pasamos a lo que es el desarrollo del diseño de la investigación. En ese sentido, la definición y la selección de la muestra, es decir, qué muestra se seleccionó y por qué, y cómo se delimitó, ¿verdad? También pasa por la recolección de los datos, el análisis de los datos y finalmente pues se elabora el reporte de resultados. Sin embargo, como podrán observar en diapositivas anteriores, una característica en cuanto al proceso cuantitativo es que por ejemplo, las fases llevan este orden y difícilmente se pueden cambiar, ¿verdad? No, no es posible modificarlas o cambiarles el orden porque entonces afecta, ¿verdad? De alguna forma el proceso investigativo con este enfoque, ¿sí? Cosa que no sucede con el enfoque cualitativo donde nos propone o nos indica más bien que es lo contrario a lo rígido que puede llegar a ser el proceso cuantitativo. El proceso cualitativo, por otra parte, más bien, es flexible. De esa cuenta, vean, el esquema varía, ¿verdad? En relación al anterior. En este sentido, pues también hay, vamos a ver, aquí únicamente propone 9 fases, ¿sí? Pero siempre partimos de una idea, ¿verdad? Pasamos a un planteamiento del problema, pasamos a una inmersión inicial en el campo, ¿verdad? Si así lo consideramos. Pasamos también a la concepción del diseño del estudio. Sin embargo, al momento de estar diseñando el esquema o el informe, ¿verdad? Investigativo, hacer el diseño de la investigación, si nos damos cuenta que necesitamos regresar otra vez al campo para obtener información, lo podemos hacer. Por eso es que está la flecha acá de dos días. Y de esa cuenta podemos pasar también a una definición de la muestra inicial del estudio y qué accesibilidad vamos a tener a ella. Sin embargo, cuando estemos en esta fase, si vemos que hay que replantear otra vez algo en el diseño, podemos regresar otra vez y después otra vez a ella, ¿verdad? Caso contrario, también podríamos pasar a la recolección de los datos, pero si en el momento de estar recolectando los datos nos damos cuenta que hay que modificar algo de los elementos que se definieron en cuanto a la muestra y su selección, ¿verdad? Se puede cambiar. Y si no, pues pasamos a lo que sería el análisis de los datos. Cuando estamos analizando los datos es posible que nos demos cuenta que necesitamos recolectar otros datos, por eso es que están estas flechas acá. En caso contrario, ya pasar a la fase de la interpretación de los resultados y ya estando en esta fase es posible que identifiquemos algún dato que necesitaba mayor profundidad para el análisis. Por eso es que remite otra vez para acá. En caso contrario, pues ya elaboramos el reporte de los resultados final, ¿verdad? Pero siempre considerando que hay flexibilidad si es preciso volver a la parte de la interpretación de los resultados. Y si ustedes se fijan en el centro, pues está lo que es la literatura existente o marco de referencia, lo cual quiere decir que acá tiene varias flechas, miren, que van a distintas fases. Con esto a lo que se refiere es a que si estamos en cualquiera de estas fases y nos damos cuenta que necesitamos consultar más literatura o incluso cambiar una fuente por otra, lo podemos hacer. A eso es a lo que se refiere. O sea, esto es un proceso que nos va a acompañar durante todas las fases del proceso investigativo. Entonces, siempre es posible estar consultando nuevamente la literatura existente, ¿verdad?
ya sea para ampliar, para cambiar, para mejorar, ¿verdad? O para actualizar inclusive. Bueno, luego pasamos a los procesos fundamentales del proceso general de investigación. Esto es como las etapas, ¿verdad? Que vimos en los esquemas anteriores y lo que hay son solo algunas de esas etapas y características que se pueden dar en esa etapa tanto desde el enfoque cuantitativo como desde el enfoque cualitativo. Un ejemplo podría ser, a la hora de hacer el planteamiento del problema, si tomamos características cuantitativas, ¿qué nos dice este enfoque acerca del planteamiento del problema? Nos dice que la orientación debe ir hacia una descripción, predicción y explicación. Nos dice que el planteamiento debe ser específico y acotado, es decir, muy delimitado, ¿verdad? Y tiene que ser dirigido hacia datos medibles u observables. Por otro lado, respecto al planteamiento del problema, si observamos las características desde el enfoque cualitativo, lo que nos dice es que la orientación del planteamiento del problema debe ir hacia la exploración. Miren, y acá decía, por ejemplo, descripción. Entonces debe ir hacia la exploración, hacia la descripción, pero también considerando el entendimiento, ¿verdad? Entonces, aquí incluye otros términos que no estaban expresados acá. También nos dice que debe ser general y amplio, mientras que aquí nos decía específico y acotado. Y acá dice que debe ser dirigido a las experiencias de los participantes, mientras que acá dice que debe ser dirigido a datos medibles y observables, ¿sí? Entonces esto es un otro cuadro que es prudente que ustedes puedan analizar, ¿verdad? Y tener como a la vista esas características que tanto un enfoque como otro privilegian en torno a algunas de las fases, ¿verdad? Porque aquí solo hay algunas de las fases que intervienen dentro del proceso general de investigación. Entonces, esto no me voy a detener a leerlo, ¿verdad? Porque se explica por sí solo, pero sí es necesario que ustedes puedan analizarlo, ¿verdad? Como para poder entender, comprender de mejor manera cuáles son esas características que están asociadas a un enfoque o a otro. También, ¿verdad? Acá, siempre hablando del proceso investigativo, pues hay más información aparte de la que ya habíamos leído anteriormente, y es que, por ejemplo, el enfoque cuantitativo, sus planteamientos son más específicos, dice, y delimitados desde el inicio. Las hipótesis deben establecerse antes de recolectar y analizar los datos. Aquí era lo que les comentaba, de que no hay esa flexibilidad, ¿verdad? Sino que tiene que ser como bastante rígido el proceso, ¿verdad? En cuanto al orden y todo. La recolección de los datos se fundamenta en la medición, dice, y en el análisis de procedimientos estadísticos. Se sigue un patrón predecible y estructurado, que esto es el proceso, ¿verdad? Debe ser predecible y estructurado. Se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo a una colectividad aún mayor, o sea, de un grupo relativamente no tan pequeño, ¿verdad? Igual pasar a una colectividad aún mayor. Su meta principal es la construcción y la demostración de las teorías, ¿sí? Y utiliza la lógica o razonamiento deductivo. Se recuerdan que, ¿verdad? El método deductivo es partir de lo general a algo más específico, ¿sí? Por otro lado, el enfoque cualitativo es referido generalmente como investigación naturalista, fenomenológica, interpretativa o etnográfica. En esta misma presentación, en diapositivas anteriores, vimos esta parte, ¿verdad? De lo fenomenológico, interpretativo y etnográfico, que como les comentaba, ¿verdad? Este método etnográfico precisamente es el método propio de la antropología y es un método muy utilizado en la investigación en las ciencias sociales. Dicho de otra manera, ¿verdad? Es una especie de paraguas en el cual se incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios que no son
cuantitativos, ¿verdad? En la mayoría de los estudios no se prueban hipótesis, dice. Se generan durante el proceso y van refinándose conforme se recaban más datos, o muchas veces la hipótesis deviene en ser el resultado del estudio propiamente. También se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados y no se efectúa una medición numérica. Por lo tanto, el análisis no es estadístico, ¿sí? Y la recolección de datos consiste en obtener las perspectivas, los puntos de vista. En otras investigaciones también se puede considerar las emociones, ¿verdad? O la percepción, incluso de los participantes. También, ¿verdad? Es necesario tomar en cuenta estos aspectos como ideas generales, ¿verdad? En torno al proceso investigativo, y es que las investigaciones se originan a partir de ideas. Esas ideas pueden provenir de distintas fuentes, ¿verdad? Eso se ha visto en clases anteriores. También hay mucha de esta información en el texto del autor Ragin, y la calidad de dichas ideas no está necesariamente relacionada con la fuente de la que provienen. También con frecuencia las ideas son vagas, por lo que necesitan traducirse en problemas más concretos de investigación. Para ello se requiere una revisión bibliográfica sobre esa idea. La revisión es importante porque aun cuando el enfoque sea puramente cualitativo, perdón, es necesario hacer la revisión como para no abordar el problema desde un punto de vista del cual ya ha sido abordado, sino que sea algo que provea la parte novedosa, ¿verdad?, de la investigación. Sin embargo, dice ello, sin embargo, no impide que adoptemos una perspectiva única y propia. Y las buenas ideas deben alentar al investigador, deben ser novedosas y servir para la elaboración de teorías y la resolución de problemas, ¿verdad? Esto en cuanto a considerar, ¿verdad? Características que debe tener el objeto de estudio para que pueda llevarse a cabo una investigación que tenga sentido, ¿verdad? Y que realmente pues valga la pena realizar ese proceso investigativo. Y bueno, hay finalmente algunos ejemplos de temas, ¿verdad? De objetos de estudio que podrían clasificarse más desde la perspectiva cuantitativa, de la perspectiva cualitativa, pero también utilizando ambos enfoques, lo que se denominaría un ejemplo mixto. Un ejemplo puede ser desde el enfoque cuantitativo, lo que es la televisión y el niño, dice, describir los usos que el niño hace de la televisión y las gratificaciones que obtiene al ver programas televisivos. Pero quizás este ejemplo pues era más adaptado a cuando la televisión era como el medio más inmediato o de mayor masificación de la información, ¿verdad? Claro que ahora podríamos hablar, por ejemplo, no la televisión y el niño, sino quizás las redes sociales y el niño, por ejemplo, ¿verdad? Podría ser. Y el tipo de gratificación que obtiene al tener o activar en determinada aplicación, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Así como, qué sé yo, TikTok, Instagram y eso, ¿verdad? En ese sentido también hay otro ejemplo que menciona el texto, y es el abuso sexual infantil. Evaluar los programas para prevenir el abuso sexual infantil, ese puede ser otro tema, ¿verdad? Cuyo enfoque pueda ser desde el punto de vista cuantitativo. Mientras que ejemplos con enfoque cualitativo podría ser las consecuencias del abuso sexual infantil. Esto es, entender las experiencias del abuso sexual infantil y sus consecuencias a largo plazo. También otro ejemplo que menciona es los centros comerciales, conocer la experiencia de compra en centros comerciales. Aquí podría yo decirles que tienen que ver algunos otros elementos
que son un poco abordados en mayor medida quizás en sociología, en donde, digamos, se tocan temas como el consumismo, ¿verdad? El cómo todos los medios de comunicación son utilizados para influenciar, por ejemplo, a los consumidores, ¿verdad? Como aspectos como los colores, la forma en que están diseñados algunos centros comerciales motivan a esto, ¿verdad? A que las personas compren cosas a veces que no necesitan, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, allí pues esto tiene que ver con esta tipología de investigación cualitativa. Mientras que ejemplos mixtos podría ser, por ejemplo, el contagio del SIDA, entender por qué el SIDA se propaga más rápido en algunas personas que en otras. Ese es un ejemplo mixto, ¿verdad? Quiere decir que este postulado puede incluir elementos tanto del enfoque cuantitativo como del cualitativo. Y otro ejemplo mixto es, por ejemplo, la moda y las mujeres mexicanas. Conocer cómo definen y experimentan la moda las mujeres mexicanas. Esto pues sería algo muy interesante, ¿verdad? Porque se toman en cuenta allí, ¿verdad? Aspectos culturales, al igual que en Guatemala, en México pues también hay trajes típicos, ¿verdad? Propios de determinada región o de determinados estados, en este caso. Y pues algunas mujeres, por ejemplo, los utilizan, ¿sí? Sin embargo, hay que considerar otros factores, por ejemplo, la cercanía de México con Estados Unidos y cómo es la influencia en la moda, por ejemplo, en las mujeres mexicanas, que viene del país vecino del norte, ¿verdad? Entonces, cómo esa moda que se produce allí es tan distinta y cómo, por estar a la par, ¿verdad? Cómo viaja inmediatamente esa corriente y esa influencia y qué tanto puede modificar, ¿verdad? En los gustos en la moda que utilizan las mujeres en México, ¿verdad? Entonces eso sería como un aspecto interesante de ejemplos interesantes utilizando ambos enfoques. Bueno, y yo me quedaría hasta acá. Espero poder haber explicado un poquito más este documento. Yo igual les voy a colocar ahí la información, ¿verdad? De qué es lo que necesitarían leer para poder contextualizar un poquito mejor esta presentación, que siempre se consideran un resumen, ¿verdad? De los aspectos más importantes que ustedes pueden tener en cuenta al momento de hacer sus propios análisis, al momento de definir, por ejemplo, su propio objeto de estudio de una investigación supuesta, ¿verdad? Y pues conceptos importantes en metodología al momento de evaluación también, ¿verdad? Cuando nos llegue el segundo parcial o incluso el examen final, ¿verdad? O la evaluación final. Bueno, les agradezco bastante, ¿verdad? El que puedan prestar atención a estos pequeños videos y en la medida de lo posible, pues quizás nos vemos pronto, ¿verdad? Y siempre estoy allí para, si tienen alguna duda o consulta, solo que a veces me tardo un poquito en responder, pero siempre respondo. Muchas gracias y feliz noche.